Seguimos en el living y es momento de la columna de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Recibimos a la doctora Soad Ayul una vez más. Gracias por acompañarnos, Soad. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Hoy un tema duro, pero también un tema importante de abordar, porque lamentablemente las cifras hablan por sí solas. Estamos hablando del suicidio en los adultos mayores. Exacto. Sí, es un tema muy importante y es un problema de salud pública también, porque son muchos. La tasa de suicidio ha aumentado tanto en los adultos jóvenes como en los adultos mayores también. Hay que tener presente que Uruguay y Cuba son los que tienen las tasas más altas de suicidios en adultos mayores. Y otra cosa importante a destacar es que dentro de la franja etaria de 60 años o más, los adultos mayores que más alta tasa de suicidio tienen son los que tienen 90 años o más, y le sigue con un 39% los de 70 a 75 y luego con un 32% de 60 a 64 años. Bien, y allí obviamente que hay muchísimos factores que influyen en esta terrible decisión, ¿no? Vinculados de repente con la soledad, hablábamos de algunas enfermedades limitantes. Sí, habitualmente se puede encontrar en todos estos adultos mayores una patología psicológica de base, ¿no? Es muy frecuente que se asocie a pacientes con depresión, a pacientes con ansiedad, a pacientes con consumo de sustancias, a pacientes con consumo de alcohol. Obviamente como causas o efectos precipitantes también tenemos muchos, pero se asocia frecuentemente a enfermedades invalidantes, crónicas invalidantes, una insuficiencia cardíaca terminal, una insuficiencia respiratoria, una EPOC terminal, y también a enfermedades neurológicas como puede ser un accidente cerebrovascular, que el paciente está funcionalmente bien y que de forma aguda pasa a ser dependiente. Enfermedades neurológicas como el Parkinson también. Hay otras muchas enfermedades neurológicas que también se pueden asociar a o ser factores de riesgo para el suicidio. Sí, también obviamente que hablamos de una situación difícil donde muchas veces personas que han sido independientes toda la vida terminan estando en una situación de dependencia, y hay un factor que es el económico, que si bien es un factor que a veces se asocia al suicidio en otras franjas etarias, también está presente en los adultos mayores, ¿verdad? Sí. Sí, no tanto como otros factores. El factor económico es más frecuente en los adultos más jóvenes. En los adultos mayores el factor económico sí se describe, pero es más relevante todo lo que es la soledad, el aislamiento, la separación de la familia. No hay que olvidarse que hace poquitito pasamos durante 3 años en donde los adultos mayores estuvieron más aislados que lo habitual. Sí, claro. Evidentemente esto también llevó a un aumento en el número de lo que son los intentos o los suicidios. Entonces tampoco hay que olvidarse que un factor de riesgo importante para el suicidio es haber tenido uno o más intentos de autoeliminación. Y habitualmente cuando una persona comete suicidio ya previamente había tenido intentos de autoeliminación. También en esta franja etaria se suicida más el hombre, y habitualmente se suicida más el hombre que la mujer, pero la forma en que eligen para suicidarse es diferente. En el hombre las formas son más violentas, en el interior predomina el ahorcamiento, en la ciudad las armas de fuego y también el ahorcamiento, y en las mujeres principalmente puede ser algún consumo de sustancias o la medicación, los medicamentos, los fármacos que habitualmente consumen, ¿no? ¿Cómo se hace para poder ayudar a un familiar que está atravesando una situación difícil, o que podamos tener algún tipo de indicador? Porque también es cierto que la gran mayoría de las personas que deciden quitarse la vida dan indicadores. Hay excepciones, pero en muchísimos casos, de alguna forma u otra, lo van a conocer. En muchos casos
Hay que desmistificar que esto de que es un llamado de atención, tuvo un intento de autoeliminación y es un llamado de atención, eso hay que desmistificarlo, porque en realidad siempre que un paciente tiene un intento de autoeliminación, hay que examinar ese intento de autoeliminación, qué lo motivó, cómo fue, sí, bueno, tener una derivación a psiquiatra. Exactamente. Y muchas veces es el geriatra en donde, haciendo la valoración geriátrica integral y cuando ahondamos en la parte mental, nos damos cuenta que el paciente tiene síntomas depresivos que muchas veces no se traducen por lo que habitualmente se ve en el adulto joven. Muchas veces simplemente consultan por diferentes patologías que no tienen una explicación certera y bueno, eso nos tiene que, por ejemplo, que llevar a pensar que pueden ser síntomas de depresión o síntomas de ansiedad que tenemos que ver a dónde terminan. Por eso muchas veces nosotros hacemos la derivación al psiquiatra. Sí, sí, que lamentablemente es un debe que tenemos a nivel nacional, el hecho de que tenemos pocos especialistas en salud mental disponibles, por ejemplo, en salud pública o el sistema integrado de salud, o no hay tanta facilidad para poder acceder a ello. No sé si es un tema de cantidad de doctor, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, no sé. En realidad, desde la salud pública, hoy por hoy, como es un problema de salud pública, se ha abordado en estos últimos años. Pensemos que por allá, por el 2014, 2015, no existía todo lo que hoy existe. Hoy existe una línea para prevención del suicidio que está formada por 9 psicólogos y después gente entrenada en esto, en donde funciona las 24 horas que muchas veces es lo que ayuda a no tomar la decisión. Sí, sin duda. Entonces, como primera línea es fundamental. De repente, capaz que si nosotros vemos una urgencia, eso lo ve el psiquiatra en la puerta de cualquier hospital o sanatorio. Bien. Y eso se aborda. Y ahí el psiquiatra decide si es grave como para internarlo o lo vuelve a retornar a domicilio con un seguimiento. Con un seguimiento, exactamente. Bien. Bueno, es un tema, como dijimos, que tenemos que también que hablarlo en definitiva, hay que estar atentos, sobre todo quienes acompañan a las personas, a los adultos mayores, y uno mismo, ¿no? Si está atravesando una situación de angustia o una situación que hay un pensamiento recurrente vinculado con esto, pedir la ayuda a tiempo, hoy por ¿no? Hoy se ha desmistificado un poco todo esto también, porque viste que antes los actores, las actrices, los jugadores de fútbol, los jugadores profesionales no hablaban de este tema. Sí, bueno, los medios de comunicación tampoco. Los medios de comunicación tampoco, y hoy por hoy se aborda, y está bien abordarlo. Sin duda. Es lo mismo que nosotros decimos en el consultorio, que también hay que desmistificar. No es que cuando vos estás preguntando, no le preguntes al paciente si ha tenido ganas o ideas de quitarse la vida. No porque vos se lo preguntes quiere decir que lo va a hacer, al contrario. Al contrario. Dependiendo de lo que él te responda o ella te responda, vos ahí vas a seguir un algoritmo y vas a ver qué va a pasar con ese paciente. Si lo podés seguir tratando vos, si lo tenés que derivar, si el psiquiatra lo va a ver y lo va a internar, eso depende, ¿no? Totalmente. Pero sí hay que preguntarlo, más que nada preguntar cómo está de ánimo, cómo se siente, si se siente solo, si no hay que olvidarse tampoco que hoy por hoy hay gente que nos pasa mucho habitualmente, más que nada emigrantes españoles e italianos que vinieron a Uruguay y que hoy por hoy los hijos, los 2 o los 3 hijos o los 4 hijos que tienen, no están en el país y están en el país de origen de ellos. Claro. Entonces, y que ellos quedaron solos acá. Entonces, es todo un tema también a resolver porque muchas veces la soledad y el aislamiento es lo que lleva a la depresión, a la ansiedad y después todo esto a ideaciones suicidas. Totalmente. También. Bueno, Sad, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto recibirte y dar un poco de claridad sobre estos temas tan difíciles. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por siempre tenernos en cuenta. Y más que nada a esta franja etaria que a veces es olvidada por muchos, pero no por ustedes. Totalmente.